Si la vida comenzó hace unos 3.500 millones de años, aunque no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, por lo menos podemos encontrar restos en rocas que tienen una cantidad de material con un contenido abundante de carbono, que tienen que ser restos de seres vivientes, solamente microbios. Toda la vida en la Tierra, durante los primeros 1.000 millones de años de vida, fue solamente microbios. De modo que si uno llegase de otro planeta a mirar a la Tierra con un telescopio muy potente, no vería vida. Y esos microbios eran de un tipo que al principio, que no soportaba el oxígeno. Para ellos el oxígeno era un veneno. Son los que llamamos seres vivientes anaeróbicos, que no toleran el aire. Entonces, ¿cómo vivían? No había plantas. Solamente podían vivir de algunos materiales que se pueden producir espontáneamente en la atmósfera, tal vez por la acción de la luz del sol, por la acción del rayo, y todo eso iba cayendo a un océano donde proliferaban estos microbios. Incluso se han encontrado en años recientes como fuentes termales en el fondo del océano, donde hay grietas volcánicas, y allí sale agua a una temperatura muy elevada. Y en ese ambiente donde no hay luz del sol, donde no hay oxígeno, hay vida que se basa precisamente en reacciones entre los materiales gaseosos que emiten esas grietas volcánicas y el agua del mar. Todo esto duró centenares de millones de años, tal vez 1.000 millones de años, y la vida parecía que no daba más de sí. Pero una vez que hay una célula viviente, cuando se reproduce, puede tener algún cambio, algún pequeño error en la reproducción. Y esto da lugar a una variedad cada vez mayor de seres vivientes, es lo que llamamos la evolución. Esta evolución puede deberse a factores ambientales, rayos cósmicos que llegan del cielo, temperatura, agentes químicos. No sabemos predecir qué va a ocurrir ni por qué en cada caso. Pero a lo largo de 1.000 millones de años, esta evolución va dando diversas formas de microbios, y llega un momento en que hay un microbio que tuvo una variante muy curiosa, una variante que le permitía utilizar la luz del sol para combinar agua y anhídrido carbónico. Había mucho anhídrido carbónico en la atmósfera y disuelto también en el agua del mar, y microbios que vivían en esa superficie del agua recibían la luz del sol y con la energía del sol podían unir agua y anhídrido carbónico, y así se producen, por ejemplo, azúcares, y se produce almidón, y se produce celulosa. Y en ese proceso se desprende oxígeno. Esto ocurrió durante otros 1.000 millones de años, y hubo cantidades enormes de estos microbios que eran como algas unicelulares que estaban produciendo oxígeno, y el oxígeno iba aumentando en la atmósfera. Seguía siendo un veneno, pero había ya una cantidad importante de oxígeno. Hace unos 2.000 millones de años, probablemente había ya casi tanto oxígeno en la atmósfera como hay ahora. Pasaron otros cuantos cientos de millones de años, no sabemos exactamente cuántos, y hubo
otra mutación que permitió a algún microbio utilizar el oxígeno como una fuente de energía. En lugar de ser un veneno, se convirtió en un alimento, en una fuente de energía. Y cuando el oxígeno produce reacciones que dan energía, dan mucha más energía que las reacciones sin oxígeno. Entonces la vida empieza a proliferar. Ahora ya se puede encontrar grupos de células que se unen para dar lugar a algo de mayor tamaño y cooperan de alguna manera. Probablemente se puede decir que hace un poco más de 600 millones de años, si alguien estuviese observando el agua de las charcas en el litoral del océano, podría haber encontrado ya algún animalito visible a simple vista. Eran animalitos que podríamos comparar a un gusano marino, poco más. No tenían esqueleto y las funciones eran, desde nuestro punto de vista, muy elementales, apenas tenían órganos distintos. Pero ya da lugar a cosas tan interesantes como las medusas, los pólipos. Son animales que todavía existen hoy. Apenas tienen órganos, no tienen ojos, no tienen cerebro, no tienen esqueleto. Pero sobreviven perfectamente. Muchas veces se dice que la evolución consiste en que las formas más antiguas, que son más primitivas, van desapareciendo y quedan las que ya son más modernas. No es verdad. Todavía la mayor parte de la vida en la Tierra es microbios, con mucho. Esto es algo que a veces parece desagradable cuando lo oyen mis oyentes, pero cada uno de nosotros lleva simplemente en el aparato digestivo más microbios que seres humanos hay en toda la Tierra. De modo que los microbios, por muy primitivos que sean, sobreviven perfectamente. Y sobreviven las medusas y los pólipos y los gusanos sin esqueleto y sin mucho más. Pero hace unos 600 millones de años hubo como una explosión de formas de vida, le llaman así la explosión del Cámbrico, en que aparecieron en muy poco tiempo, quiero decir muy poco tiempo en la escala de tiempo de que estamos hablando. En 5 millones de años aproximadamente, aparecieron casi todas las formas de vida básicas que hay hoy. Y no sabemos por qué. Y aparecen entonces los primeros seres con un esqueleto externo, por ejemplo, una almeja. Y otros en tierra, por ejemplo, un insecto, un escarabajo. Aparecen otros más complejos, como un cangrejo, pero todavía con esqueletos externos. Y se encuentran en todos los museos gran cantidad de fósiles, como de caracoles grandes, que se llaman los ammonites, y otros que son como de 3 cuerpos paralelos, y les llaman trilobites, y por fin aparecen seres con un esqueleto interno. Y esos son los primeros peces. Y hay peces que tenían como una coraza por fuera, también tenían un esqueleto externo. Pero los que más se desarrollan son los que tienen un esqueleto interno con una columna vertebral que sirve para proteger un sistema nervioso que va del centro de control, que es el cerebro, a todos los órganos, y sirve también como de anclaje para aletas, para la propulsión, y finalmente tenemos la variedad de peces, y algunos de ellos en el litoral de aquellos océanos primitivos se acostumbran a pasar parte de las fechas de mareas importantes fuera del agua,
y empiezan a moverse un poco por la tierra húmeda con sus aletas, y hay otra mutación y tenemos anfibios que tienen patas, que pueden estar dentro del agua o fuera, que comienzan siendo totalmente acuáticos como un renacuajo y luego terminan viviendo más en tierra. Y algunos de estos se acostumbran a vivir ya en tierra y evolucionan como los reptiles, las lagartijas, las salamandras. Todas estas formas de vida en los últimos 600 millones de años van poblando tanto los mares como los continentes secos. Así podemos hablar de cómo evoluciona la vida por una variación constante del material genético desde aquellos primeros seres vivientes que eran una única célula hasta tener ya los grandes dinosaurios, los grandes reptiles que fueron los reyes de la Tierra durante 150 millones de años, pero que desaparecieron hace 65 millones. Si no hubiesen desaparecido, no estaríamos nosotros aquí. Y esto es otro tema que se puede desarrollar y que es también muy interesante.